Momento de revisar la actualidad internacional en Revista de Prensa con Marta Moya, que ya está en el estudio. Hola Francisco, buenos días, feliz viernes. Buenos días, feliz viernes para ti también. Gracias. Comencemos con la Revista de Prensa. Vamos a abrir con las portadas de los medios sudafricanos, que este viernes nos hablan, como no, del inicio mortal en Johannesburgo. Así es, Francisco, vamos a destacar dos portadas de los medios sudafricanos. Empezamos con el Sowetan, que es el medio de Soweto en Johannesburgo. Recordemos, ¿no?, este incendio mortal que dejó, según las autoridades, al menos 74 muertos, entre ellos una docena de menores. Este medio, este viernes, titula: durante 4 años no se hizo nada. El edificio incendiado, que causó decenas de muertos, como decimos, fue inspeccionado por última vez en el año 2019. Desde entonces las autoridades no habían entrado en ese edificio y las propias autoridades dicen que ese ambiente, ese entorno, ese edificio era hostil. Por otra parte, el Business Day nos habla este viernes y titula decenas de muertos en el infierno de Johannesburgo. Nos muestra la foto de uno de los supervivientes de esta conflagración y en su editorial este medio el viernes titula disfuncionalidad y tragedia y nos habla de que muchos de los políticos han aprovechado esta tragedia para tener una oportunidad de avivar el sentimiento anti-inmigración en el país. Por otra parte, también el New York Times, según vemos, nos reporta que el edificio incendiado era una trampa difícil de hacer escapar al fuego. Así es, Francisco. Se pregunta el New York Times, ¿no?, por qué el edificio de apartamentos en Johannesburgo era una trampa incendiaria. Y nos dice este medio estadounidense que, a pesar de que las causas tarden en revelarse, ¿no?, por qué se incendió ese edificio, según los reportes tanto de testigos como de otras imágenes que se publicaron después de esa conflagración, textualmente, el edificio presentaba una letanía de importantes problemas de seguridad que lo hacían vulnerable a este tipo de siniestros. Recordemos, es un edificio en el centro de la ciudad de Johannesburgo, abandonado, que está bajo la potestad de las autoridades locales y que, bueno, servía de asentamiento ilegal para las personas de bajos recursos. Esas personas subdividían los espacios con cartones, con sábanas y las arrendaban. No había electricidad, por tanto, la gente que habitaba ese espacio estaba acostumbrada a tener que hacer fuego o para calentarse o para cocinar, nos dice el New York Times. Esa combinación de material inflamable y además una verja antirrobo en el exterior que impedía la salida, pues fueron los elementos que finalmente causaron esa conflagración tan mortal que dejó, como decimos, al menos 74 víctimas mortales. Según testigos, que recoge este medio estadounidense, hubo personas que tuvieron que saltar desde las plantas más altas del edificio para intentar sobrevivir, aunque muchos de ellos lo hicieron sin éxito. Una noticia terrible y una trampa perfecta, al parecer, el edificio. Así es. Bueno, cambiemos de tema. Vamos ahora a analizar el medio The Economist, que nos habla de los peligros que puede traer la inteligencia artificial en los procesos electorales que se vienen. Así es. Vamos a destacar primero la portada de The Economist, que en ese pin hace un juego de palabras con las siglas de la inteligencia artificial en inglés y con esa frase mítica después de votar en los procesos electorales en Estados Unidos, con el I voted, yo voté, y nos habla un poco de cómo la inteligencia artificial puede afectar las elecciones en 2024. Ya en el interior del artículo, The Economist se pregunta, ¿no?, hasta qué punto nos debe preocupar esto. Nos habla este artículo de que en el pasado la desinformación siempre se ha generado por vías humanas, pero con los avances de la inteligencia artificial generativa se abre la vía a tener próximamente propaganda electoral creada con métodos sintéticos. Entonces, este medio nos dice que hay un temor de que esto se expanda en el año 2024, donde va a haber múltiples procesos electorales y se va a votar en Estados Unidos, en India, en Taiwán, en Indonesia, en Reino Unido, etcétera, ¿no? Nos habla de que la desinformación per se ya es un problema para las democracias, pero que con la inteligencia artificial esto puede aumentar, no solo porque las mentiras o los deepfakes crezcan en cantidad, sino también en calidad, y que los votantes podrían empezar a recibir propaganda personalizada a gran escala creada con este tipo de inteligencia generativa. Sin embargo, el The Economist se muestra un poco esperanzoso al final y dice que hay razones para creer que la inteligencia artificial no está al punto de hacer naufragar el experimento de 2500 años de la humanidad con la democracia.
Y vamos a cerrar con un tema altamente curioso. Hacemos un cambio radical de tema y esto nos lleva hasta India, que combina a la cumbre del G20 con una invasión de primates. Así es, Francisco, una noticia que a mí me ha fascinado este viernes. Y bueno, un poco de contexto, ¿no? Próximamente, la semana que viene, se va a celebrar la cumbre del G20 en Nueva Delhi, en la capital india, y las autoridades están en una contrarreloj pues, para embellecer el centro de la ciudad, ¿no? Pintando, plantando árboles, poniendo flores, etcétera. Lo que pasa es que hay un problema, y es que en la capital, en Nueva Delhi, hay una especie de monos, los resus, que acostumbran a ir corriendo por las calles, incluso a atacar a peatones. Entonces, la medida que ha tomado el gobierno de Nueva Delhi para pues, que estos macacos no interrumpan la cumbre del G20 la próxima semana es poner figuras a tamaño real de langures, que son una especie enemiga de estos monos resus, y además contratar entre 30 y 40 personas para imitar el sonido de los langures y ahuyentar a los monos. Ojo que esta no es la primera vez, porque en 2010, cuando India fue anfitriona de los Juegos de la Commonwealth, ya trajo a langures vivos para ahuyentar a los monos resus. Marta Moya con un broche de oro hoy día en Revista Una noticia de de viernes, ¿no? Pero también curiosa. Noticia de viernes. Muchas gracias por la información. Gracias, Francisco.